Hernando de Soto es un famoso economista y presidente del Instituto Libertad y Democracia. Es seguramente uno de los peruanos con mayor reconocimiento internacional a lo largo de la República por su labor como economista, como consultor internacional, como político. Hernando de Soto durante este año ha hecho estudios sobre el tema de las implicancias del capitalismo chino para el Perú y el mundo, y tiene propuestas al respecto. Él considera que esta situación, bien comprendida y manejada, puede o debe beneficiar al Perú. Y eso, por cierto, como decía con las infografías, tiene implicancias para la actividad económica, empresarial del país. Adelante, Hernando, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Lucho, por invitarme a tu disposición en lo que se refiere a hablar a la relación de China con el Perú. ¿Quieres que comience un poquito con eso? Podríamos comenzar, Hernando, si te parece, con el tema, un tema que está en la agenda, en el primer plano en estas semanas en el Perú, el tema se habla de un monopolio en la distribución eléctrica en la zona de Lima, ¿no? Una empresa estatal china ha comprado una empresa del grupo Enel y esto está hoy día en manos de Indecopi. Y eso, al quedar en manos de los chinos, se piensa que podría ser un monopolio. Vamos a ver también qué dice Indecopi y que eso puede significar el peligro, el riesgo de un monopolio. ¿Qué piensas sobre ese tema, Hernando? Evidentemente que hay un riesgo de monopolio. Eso es lo que ha dicho la Sociedad Nacional de Industrias. Ha dicho que tomen lugar que si efectivamente se aprueban las fusiones o el copamiento de las distribuidoras de energía en Lima, serían los chinos que tendrían el 100% de esa distribución, ¿no es cierto? Y por otro lado, ya a nivel nacional tienen el 40% de la generación y la distribución y por lo tanto podían imponer precios inconvenientes para los usuarios, que somos nosotros. Esa es la preocupación de la sociedad industrial. Yo quisiera decir que eso es muy importante, es obviamente interesante, pero quizás es crucial verlo dentro de un contexto más grande, que es que no solamente es un problema con las industrias eléctricas, sino la expansión de China en el mundo tiene características importantes de las cuales nosotros somos un pequeño reflejo. Ellos han comenzado de tener el 2% de la economía internacional en 1990. Hace 30 años, cuando yo regreso a vivir en Perú, son solamente el 2%. No son importantes. Y hoy día, pues, son prácticamente casi el 50% del crecimiento mundial. ¿A qué se debe eso? Hay una planificación central, por eso que se habla de capitalismo chino, que no existe en Occidente, mediante los cuales ellos han decidido enfocarse en inversiones en todo lo que es energía, la minería y los carburantes que son importantes para generar energía, que son por ejemplo petróleo, gas, carbón, y la infraestructura que es necesaria para transportar toda esa forma de energía. Y al respecto, entonces, lo que han hecho es tomar posiciones similares a las que han tomado en el Perú en todos otros países. Es decir, lo que nos está ocurriendo a nosotros está ocurriendo en todos los otros países. Eso significa que no solamente hay, por supuesto, si es que no se reglamente adecuadamente, y eso depende de la decisión que va a tomar Indecopi y la que tome nuestro gobierno, puede ser un monopolio. Todavía no lo es, pero puede serlo. Y al respecto, darse cuenta que el problema no solamente es el monopolio, sino que va contra una de las esencias mismas del capitalismo democrático que existe en Occidente, que es la competencia. La única manera que podemos saber si tu producto es mejor que el mío no es porque viene una Indecopi y lo dice, sino es porque competimos. Y si yo bajo más que el tuyo, evidentemente el precio es el correcto. Y si somos no 2, si no somos 100, todavía más. Y lo que ocurre en este sentido es de que
de analizar bien cómo se ha producido esta inversión china, vamos a ver que está hecha no en base a contratos, sino en base a tratados de gobierno a gobierno, mientras que los países de Occidente no tienen esa fuerza desarrollada. Y el resultado entonces es que si ocurriera este monopolio, no solamente estaríamos violando las reglas del Perú, sino estaríamos violando las reglas internacionales que insisten que no debería haber discriminación entre productos e inversiones viniendo de un país en favor de otro. Ahora, así que el problema es más amplio que el de monopolio. De acuerdo. Y esto se da en el contexto de un tablero mundial de energía y minería que se está transformando. Es evidente que los combustibles fósiles están trayendo problemas en el mundo y hay un intento emergente o creciente de cambiar, de dar paso a energías limpias como hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar, que requieren, como leía un documento elaborado por ti, de conductores eléctricos hechos de cobre, plata y oro, precisamente metales que produce Perú y que exporta a China, como el cobre, que es en gran escala. Además, Perú tiene grandes reservas de litio, que es fundamental para almacenar energía. Entonces, a la vez, es uno de los principales inversores en minería en Perú. La relación de Perú con China en el campo minero es muy fuerte. Las exportaciones mineras de Perú, que fueron de 35 mil millones de dólares el año pasado, en un 48%, casi la mitad, fueron a China por 17 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo ves este tablero mundial de energía y minería y qué puede pasar en Perú en relación a estos temas y a la presencia china, Hernando? Correcto. Ahí hemos visto, la primera fase de tu pregunta es que hay no solamente peligro de monopolio, sino peligro de copamiento de mercados indebidos que va contra todos los tratados internacionales, el favorecer a una nación por vía de tratado en lugar de dejar competencia por vía de contrato. La segunda pregunta que tú planteas yo creo que se puede entender todavía mejor si es que nos planteamos el caso de la guerra de Ucrania, donde está básicamente enfrentado Occidente, los Estados Unidos, los países europeos, frente a Rusia. La gran arma de Rusia resulta no ser sus misiles hoy día, ni sus tanques, donde están operados por Occidente, sino por el hecho de que es el proveedor para Europa del 50% de su energía, con petróleo, gas y carbón. Tiene todos esos gasoductos, oleoductos y está cerrando el caño, como para decir, si ustedes siguen apoyando a Ucrania y combatiéndonos a nosotros, nosotros les vamos a cerrar el cráneo, y ya están causando serios problemas en países, notablemente a Alemania. También al mismo tiempo han conseguido como aliados los países árabes más grandes exportadores de petróleo. Ya, entonces, ¿qué han hecho los países occidentales en el curso de estos últimos años? Han comenzado a bajar todos los obstáculos que son necesarios para tener otras formas de energía, que son la limpia, que es la que quieren los ambientalistas, que consiste, como tú decías, en hidráulica, nuclear, eólica, que es el aire, etc. Y eso ya no requieren de oleoductos, sino requieren, para electricidad, de cobre. Y entre nosotros y Chile exportamos el 40% de cobre al mundo. Ergo, ya no se puede ver el significado de nuestras políticas internas solamente en el contexto cómo se desarrollan nuestras minas, sino las implicancias que tiene. Si Occidente recibe de nosotros el cobre, el litio, el oro, comencemos con el cobre, el oro, la plata y el estaño, que son conductores eléctricos, y el litio, que es la forma de almacenar, entonces Occidente va a estar mucho más debilitado. Y más bien los aliados antioccidentales, que son Rusia y China, van a estar más fortalecidos. Ergo, las decisiones que se toman en el Perú nos van a colocar frente a la opinión internacional en ser más chinos o más americanos, más occidentales, izquierda, y también van a tener una implicancia, una influencia directa en la política interna. ¿Por qué? Porque si yo fuera estadounidense, y ya me ha llegado la palabra, cuando nuestra presidenta ha dicho, por ejemplo, yo creo en los acuerdos gobierno a gobierno, es lo que me gusta, eso se lee como favoreciendo a China. Entonces ya nada de política económica, es solamente un debate entre, ¿qué te digo yo?, universidad liberal peruana con universidad comunista. Ya estamos
todo lo que hacemos nosotros va a tener un significado internacional. Y hablamos de capitalismos soportados con estados muy diferentes, ¿no? Estados libres y estados autoritarios como el chino. Ahora, yendo un poco a lo micro, a lo peruano, las inversiones chinas, ¿qué beneficios pueden dar a los pequeños empresarios peruanos al expandirse la inversión china en Perú, por ejemplo, donde hay muchas inversiones en minería, en energía, en puertos, etcétera? La pregunta es ¿cómo participa el pequeño productor peruano, sea agricultor, minero o industrial, que está dependiendo de manera directa o indirecta de estas inversiones? ¿Cómo participa? ¿Cómo se beneficia? Bueno, la primera cosa de darse cuenta es que todas esas cosas que leemos diariamente en los periódicos, se cierran las bambas. Hay problemas en Fuerabamba, hay problemas en Chalmobamba, hay problemas en Huancuire, en ese corredor minero que tenemos nosotros que pasa sobre todo por Apurímac, entra a Cusco, y que es la fuente potencial de la mayor riqueza del Perú. Ocurre la cosa siguiente, que los chinos, como cualquier otro país que ha invertido en el Perú, ha conseguido derechos mineros en lo que se refiere al subsuelo, ¿no es cierto? Todos esos minerales están en el subsuelo. El subsuelo, como sabemos todos, aquí en la Conchinchina, es propiedad, o digamos, es soberano, le pertenece al Estado peruano en representación de todos nosotros. La superficie no, la superficie está lleno de propiedades que son comunales, privadas, a las cuales hay que asentarse sobre ellas para perforar y extraer el mineral y para que ya entre a los bolsillos, ya sea chinos, americanos, franceses o lo que sea. Bien, lo que estamos leyendo en cada caso es que hay unos conflictos llamados sociales, y estos conflictos son en muchos casos los más conocidos, entre los chinos y el pueblo peruano, ¿no es cierto? Entonces, China no es que las tiene todas con las suyas, sino que ahora China se tiene que dar cuenta que un elemento que no entra dentro de su filosofía, que es el de la propiedad, que es un elemento subordinado en China, en el Perú es muy importante. Entonces van a encontrar el problema de que las personas que están en la superficie, cuando han vendido a básicamente una empresa estatal los derechos para llegar al subsuelo, ¿no es cierto?, han vendido a precios inmobiliarios peruanos, que son así, mientras que si fuera los Estados Unidos y Europa, esos precios serían muchísimo más altos porque están referidos a los minerales. Ergo, lo que podemos prever hoy día es que si hay una posibilidad que entren los poderes occidentales a protegerse o desplazar a los chinos del Perú, va a ser porque reconocen esos derechos de propiedad que hasta ahora los chinos no reconocen. Lo cual es interesante desde el punto de vista de los peruanos porque con competencia no solamente destrozamos monopolios, sino vamos a ver cuál de los dos países o cuál de los dos sectores, Occidente o Oriente, no es el que crece más, sino el que nos ofrece ventaja a nosotros. Ahora, hablabas de los conflictos sociales. Las Bambas es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es una mina en Apurímac, que ha tenido una producción muy grande, se colocó como la empresa minera de mayor producción de cobre en el Perú, ya perdió ese primer lugar, ha pasado al segundo lugar, y ha habido este año, en los últimos tiempos, varias veces en que ha tenido que detener su producción por conflictos sociales. El hecho de que sean empresarios chinos, ¿les dificulta el relacionamiento con la comunidad o es igual que cualquier otra empresa? Hay una diferencia, por supuesto, y es el hecho de que cuando uno ya tiene tanta presencia china, y cuando ocurrió en nuestro caso que la embajada china, frente a los problemas que está enfrentando y que violan sus acuerdos con el gobierno del Perú, por supuesto, y tienen razón eso, se les ha parado la minería, dicen, un momentito, si esto sigue, ya nuestro país no va a seguir interesado. Tiene una capacidad de negociación por ser puramente extendidos, pero sobre todo por ser todos propiedad del Estado chino que no tiene un occidental. Eso no es una cosa que se ve actualmente, pero que se va a ver. Por eso para mí va a ser muy interesante cuál va a ser la posición del gobierno peruano, que tiene una presidenta que viene de un partido llamado Perú Libre, que se dice marxista-leninista, que está a favor de contratos de Estado a Estado,
y tiene la misma vocabulario en su programa de gobierno del que tiene el gobierno chino, en qué está entrando si es que no comenzamos a definirnos. No es una cuestión ahora si el gobierno está estable o inestable, sino ahora nos vamos a tener que definir ideológicamente. Y la razón de eso, entre otras cosas, es porque los Estados Unidos, hace menos de un mes, acaba de declarar la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, de lejos el poder militar más grande del mundo, que los asuntos que se refieren a la inversión china, concretamente en minería y energía, ya no son un problema de rivalidad comercial, sino de rivalidad militar. Hay dos temas que estás tocando que quisiera profundizar más aún. Has mencionado varias veces el tema de los contratos gobierno a gobierno. La presidenta Boluarte ha anunciado que su gobierno favorecerá inversiones en base a acuerdos gobierno a gobierno. ¿Esto es adecuado o perjudicial para el país? Con mucho mayor profundidad. ¿Esto sería parte de una política estatista de corte marxista-leninista? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿O es que debería haber una forma de contratación más libre? Fernando. Mira, la verdad es que los créditos de gobierno a gobierno, a mi juicio, no son malos si son utilizados por bienes cuyo precio es fácilmente determinar. Si yo utilizo un crédito de gobierno a gobierno para venderte vasos y tú para darme tazas, si yo te digo eso es una taza que vale $12, es una taza alta. Si te digo $2, estamos más cercanos a la realidad. Pero si te digo que voy a utilizar eso para una mina, lo voy a utilizar para una hidroeléctrica, una planta nuclear, que tienen que adecuarse por la infraestructura a condiciones distintas, entonces ya no tienes cómo comparar. El gobierno a gobierno, lo que tiene la característica china, brasileña, Odebrecht o todo lo que tú quieras, o que está amparado por una garantía de gobierno, es que hace que los que van a realizar la obra la diseñan, fijan los términos de referencia, los términos de contratación o licitación, y por lo tanto tú no puedes compararlo uno al otro. Entonces, las estadísticas que a nosotros nos salen son las siguientes, elaboradas por funcionarios del Banco Mundial hace ya más de 30 años. En promedio, cuando se trata de un proyecto complejo como es una mina hidroeléctrica, la diferencia en tener no gobierno a gobierno y tener gobierno a gobierno llega a elevar el precio de la inversión por 200 a 300%. País por país, no estamos hablando solamente del Perú. Yo lo que creo es que cuando la presidenta ha dicho eso, yo favorezco gobierno a gobierno, no sabía lo que estaba diciendo, por lo menos lo que quiere esperar. Pero lo que está haciendo es favoreciendo eso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los precios gobiernos a gobierno sean fiscalizados, diseñados por ingeniería local, que defiende nuestros intereses y nos permite comparar. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es, ¿el gobierno a gobierno es complicado o difícil o perjudicial para nuestro país? Sí, si estamos hablando de energía, que es el caso de Entel, si estamos hablando de minería y los recursos que son los de mayor potencial en el Perú. Fernando, y el otro tema que mencionabas era respecto a la reacción de los Estados Unidos. Daba la impresión que Estados Unidos estaba aceptando de manera muy pasiva la penetración china en América Latina y el mundo. ¿Hay reacción ahora de los Estados Unidos, por lo visto, con lo que has mencionado respecto a la jefa del Comando Sur? Yo te pregunto, ¿el león dormido se está convirtiendo en el dragón que ruge? ¿Los chinos pueden desplumar al águila americana? ¿O los americanos van a defenderse, van a reaccionar? Bueno, ahí estamos. Los americanos ya comenzaron a reaccionar. Y yo creo que hay dos cosas que son importantes donde el Perú, con imaginación, puede jugar una especie de proyecto piloto pacificador, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo conozco bien a los chinos. Yo soy miembro de las dos salas de la fama de Economía e Información Tecnológica en China, cosa que lo conozco, y soy su embajador blockchain. Y yo lo que sé es la cosa siguiente, que el crédito gobierno a gobierno no es que viene y le sale de las agallas y dicen con esto es que vamos a trampear. Obedece fundamentalmente a una creencia marxista, donde está el origen de la China moderna, mediante la cual capital no es dinero,
Capital es algo concreto que se toca. Dinero o un proyecto por venir es considerado por Marx capital ficticio. Por eso es que los chinos están invirtiendo tanto. Entonces, si uno les quiere prohibir a los chinos la utilización de capital formado por el Estado, estamos contra una pared porque obedece a un precepto casi religioso de dónde está el valor de las cosas. Primera cosa. Los Estados Unidos, cuando se encuentran enfrentados a este problema, no tienen una burocracia ni una capacidad de análisis ideológica en su Estado para poder combatir esto dialécticamente. Sencillamente no la tiene. Si tú comparas, por ejemplo, cuánto han gastado los chinos hasta la fecha en expandir este mercado que tú mismo has dicho que crece en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, es 11 veces más grande lo que ha gastado los Estados Unidos o Rusia en la guerra de Ucrania. Si no hay manera de combatir eso, los Estados Unidos y Europa no tienen una burocracia de ese tamaño. Uno. Dos, cada vez que tratan de crearla, como por ejemplo en Europa el caso de Bruselas, la gente no aguanta y entra a Inglaterra con su Brexit y se sale de ese mercado y ya quieren salir de ese mercado europeo también varios otros países. Si en los Estados Unidos propones otro gasto deficitario, el presidente que lo proponga, sea Biden o Trump, va a perder las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho los Estados Unidos cada vez que enfrenta un peligro internacional? Llama militares. Cuando se trató la guerra con Japón, llamó al general MacArthur, y cuando se trató la guerra en Europa contra los nazis, llamó al general Marshall. Y fueron ellos que no solamente entraban militarmente, sino dieron la respuesta económica tanto al totalitarismo comunista que venía de Rusia, o la Unión Soviética en ese momento, como aquel que viene de Europa. Ergo, lo que yo te quiero decir con relación a estas cosas es que esperamos que no haya balas con relación a eso. Pero dependiendo también qué decide el Perú, vamos a favorecer no solamente si gana la izquierda internacionalmente o la derecha, sino la vamos a decidir para lo que se refiere el Perú. Cosa que este problema de los chinos en minería, en infraestructura y energía va mucho más lejos de que si vamos a pagar energía más cara en Lima o no. Fernando, muchas gracias por ilustrarnos con este tema. Es un tema fundamental, es un tema que recién comienza a ser tratado en el país. Te agradecemos además porque tienes las cosas muy claras con los estudios que has realizado sobre el tema. Y es un tema fundamental para el país, es un tema que va a estar en el primer plano de la agenda, no digo en los próximos 10 días o en las próximas 10 semanas, tal vez en los próximos 10, 20 o 30 años, y que está cambiando el curso del país, y es un tema que está cambiando el curso del mundo, la expansión del capitalismo chino y el nuevo damero internacional, las nuevas relaciones internacionales que están cambiando. Estamos en una fase inicial de este cambio, sin lugar a dudas. Fernando, en la humanidad ha habido grandes imperios, estoy pensando muchísimo, ¿no? Sintetizando, pensemos en la secuencia de los romanos, los otomanos, el imperio español, el imperio británico, el imperio americano. Yo diría, estamos en una fase inicial de un nuevo imperio chino. Estamos en la etapa más o menos del asedio a Constantinopla que hacían los otomanos sobre los romanos, que fue el punto de partida de la caída del imperio romano. Estamos en una fase inicial de esto porque definitivamente, claro, los imperios ya no son como los de antes que se lograban con hacha o con armas, ¿no? Son dominios económicos, geopolíticos, culturales que van imponiendo determinadas potencias que finalmente tienen este dominio mundial. ¿Crees que estamos en una fase inicial de un dominio chino, de acuerdo a los indicadores, a lo que estamos viendo? Yo creo que definitivamente hay una civilización china, eso ya existió hace mucho tiempo, ¿no? Todos aquellos que tenemos somos descendientes de italianos, nuestra pasta viene de China y de Marco Polo. Entonces ya hay un imperio, ya ha habido, digamos, una civilización. Lo que ha ocurrido es que es una civilización que durante los primeros, digamos, a ver, ¿qué serían? 10, 15 años de su existencia como comunismo, no encontró la fórmula. La fórmula comienza a nacer con Deng Xiaoping. Mao Zedong, cuando yo converso con mis amigos y las autoridades chinas,
es considerado como la persona que creó la independencia de China, que continuamente había sido atacada, parcelada, colonizada por más bien los imperios occidentales, ¿no es cierto? Y Rusia, incluyendo ellos. Y Japón. Entonces, Mao Zedong logra crear esa China. Deng Xiaoping dice, oye, no está funcionando esto del comunismo. Creemos un comunismo que acepta que tiene que aprender del capitalismo. Y comienza a decir, no tengo yo al respecto entonces ningún prejuicio, y su famosa frase, con tal que el gato case ratones, eso es todo lo que importa con el gato. ¿Y cuál es el futuro?, le preguntan a él, y él dice, mire, es como cuando yo cruzo el río, voy pisando piedra por piedra y voy hasta donde llego, ya veré. Otro de sus ejemplos era cuando estoy frente a un dique que se está rompiendo y sale el riachuelo, sigo al riachuelo. Y eso es lo que han hecho. Y han llegado a un punto en el cual han sabido aprovechar la escala, porque estamos hablando de un país que oficialmente tiene unos 1.400 millones de habitantes e inoficialmente se dice que son 1.700 millones, porque también hay su sector informal por ahí. Bueno, esto crea un mercado que es tranquilamente pues 2 veces más grande que Europa y los Estados Unidos juntos. Y eso le da una ventaja enorme. Ahora, tengo yo entendido de que al principio la idea entonces de los dirigentes que se están en torno y piensan al Partido Comunista Chino, la primera cosa que querían es traer desarrollo. La segunda cosa es asegurarse, porque también existen imperios occidentales, de no volver a ser invadido, ese es su punto de vista, por un imperio occidental. Y cuando comienza a ver su expansión comercial, nunca se meten en política. Entiendo yo, en las Bambas, en todos los lugares donde vemos inversiones chinas, rara vez se ve un chino. Hay australianos, peruanos y otros. Entonces se cuidan mucho de eso. La pregunta, sin embargo, es la siguiente, que cuando ahora alrededor de Ucrania los chinos han podido quedarse neutrales, han decidido de apoyar más bien a Rusia. Y hemos visto que no solamente los chinos viajan a Rusia, Putin, que para los occidentalistas como nosotros resulta una figura desagradable porque inició una guerra tal como lo vemos nosotros en nuestra posición, tiene ya la simpatía de China y ha ido jalando otros partidos. Entonces, yo diría que en este momento quizás la manera de ver esto de los chinos es, no basta ser neutro, hay que tomar una posición y hay que ser políticamente influyente, si bien no hay una materialización de un deseo imperial, digamos, sí hay una sensación de que si uno se va a diversificar y tener estos insumos cruciales que ellos no tienen, son los más grandes importadores, el 40% de los importadores de cobre del mundo, refinan el 80% de cobre del mundo y se están dando cuenta que cualquier movida que tiene en el exterior no está exenta de criterios políticos. Entonces la respuesta final a tu respuesta es, creo que estamos frente a un imperio que crece no necesariamente por el deseo de hacerlo, sino por las dificultades políticas que están encontrando en el camino. Así como se dice, nace una estrella, diría, nace un imperio, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, en el campo económico, comercial, militar, diplomático, cultural, si convirtiera todo eso a números y hago una regresión simple, nos pone a China dentro de 10, 20 o 30 años, o 40 o 50 máximo, en la hegemonía mundial del mundo. Probablemente, si hiciera ese ejercicio numérico, lo tendría ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la práctica, porque evidentemente va a haber una reacción mayor de los Estados Unidos, ¿no? Y estos dos grandes bloques del mundo, de alguna manera, están ayudados por la guerra de Ucrania, ¿no? Porque entonces China está alineando detrás suyo a otros países, incluidos países que tienen control del petróleo, cierto control geopolítico, etcétera, ¿no? Ahora, y claro, y todo conducido por capitalistas chinos, capitalistas, digamos, autoritarios chinos, ¿no? Con otro modelo político detrás, ¿no? Ahora, aterrizando en el Perú, si tú fueras presidente del Perú, ¿qué harías respecto al posicionamiento que debe tener el país frente a estos dos modelos de capitalismo, el occidental y el chino?
¿Cuáles serían los trazos principales que darías para enfocar nuestro rumbo en este nuevo tablero mundial, en esa nueva realidad mundial? Bueno, la primera cosa es, o la segunda, no lo vamos a poner en orden de prioridades, es efectivamente hablar con el gobierno chino de la forma siguiente. Uno, su creencia en que las inversiones tienen que ser en recursos naturales, que eso se hace de estado a estado, que ya están en el puerto de Chancay, ya están en las Bambas, ya están en Apurímac, están por todos lados, ¿no es cierto? No decir que se tienen que ir porque la razón siguiente ya es demasiado tarde para eso. No es cuento chino. No es un cuento, no se puede. Ha ocurrido, ha sido muchos casos de beneficio, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que depende de ellos y están al otro lado del Pacífico. Sería absurdo, en primer lugar. En segundo lugar, decirles que uno reconoce que ellos tienen todo derecho a creer que el capitalismo hay que cuidarse de él porque los mercados financieros significan derivados. Acabamos de ver cómo han colapsado bancos de los Estados Unidos que sin el Estado no estarían sobreviviendo el día de hoy, y aceptar que eso también es una realidad. Tercer lugar, aceptar de que algo debe decirnos de positivo el hecho que haya cierta planificación central entre capitalistas, porque mira cómo han expandido, tiene que haber una explicación, una parte que es positiva. Entonces lo que nosotros haríamos con relación a los chinos es sencillamente indicarles que en nuestro país la inversión sin sensibilidad social a las personas que son dueños de los territorios superficiales por donde hay que perforar, en Apurímac, donde sea, en Conga, etcétera, no va a funcionar y va a ser una causa de acentuar las crisis que tiene nuestro país y que por lo tanto tienen que no solamente respetar los derechos soberanos de ser dueños de los minerales que salen en subsuelo, tienen que respetar la propiedad privada en el Perú y ayudarnos a ponerla. Si hacemos eso, yo creo que ellos van a estar totalmente de acuerdo. Lo que yo he visto en China, porque he estado ahí continuamente, amistades a los más altos niveles, es que los chinos no están reacios a conversar, pero conversan con un credo que hay detrás. Y si tú no entiendes el marxismo, no puedes entenderlo. Si tú agarras para todos los peruanos que estudian Capital, es decir, la obra maestra de Marx, tú vas a ver ahí que capítulo 1, libro 1, página 1 dice que el capital es la masificación y acumulación de bienes reales. No vas a parar eso. Una vez que has entendido eso, logras un entendimiento con los chinos. No es cuestión de rechazarlo y sobre todo el Estado peruano tiene que entrar a crear propiedad en las zonas mineralógicas lo antes posible para pacificar el país con la comprensión de los chinos. En lo que se refiere a los Estados Unidos, lo que viene de los Estados Unidos, no te olvides, no ha sido que ha sido el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que ha hecho esta declaración militar frente a la presencia china en el mundo. Ha sido la jefa, es la única generala mujer en los Estados Unidos que lo ha hecho con relación a América Latina. En otras palabras, la voz de alarma no ha sido que han avanzado en África, que han avanzado en Medio Oriente, ya se están dando cuenta que están perdiendo terreno, pero caramba, ya están en el patio trasero de los Estados Unidos. Ha hablado respecto o al peligro para la seguridad de los Estados Unidos, que ese era el punto y esa es la conexión militar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que hay que hablar con relación a los Estados Unidos es, uno, darse cuenta que uno de los importantes interlocutores de aquí para adelante son las Fuerzas Armadas, que tienen los únicos que tienen la burocracia para poder ver el problema en su totalidad. No son como los militares de otras partes, son a veces las mejores universidades que existen, las mejores estratégicas y los que les han permitido en su primer momento matar al comunismo ruso, por otro lado a impedir la expansión del feudalismo japonés y lo mismo en lo que se refiere al hitleriano, cosa que esta gente habla en serio y sabe analizar. Frente a eso, también lo que hay que decirles a ellos es la cosa siguiente, que haya en el Perú propiedad o no, que sigamos ignorando que sobre nuestras materias, nuestros minerales y nuestros recursos energéticos
tenemos comunidades que están descontentas porque no participan en la minería, y no es un problema de los peruanos. Ustedes tienen que participar. Los peruanos, en muchos casos de derecha, no se han dado cuenta que el hecho de que haya campesinos, que son en la mayor parte de casos empresarios, que creen en el comercio internacional, pues que viven de él, si sencillamente los ignoramos, se están revelando en Puno, Apurímac y Cusco, no porque son anticapitalistas, sino porque los ignoramos. Y tenemos que ayudar que los Estados Unidos nos permitan crear los mecanismos documentales que son necesarios para que nuestra gente que sufre de China, los empresarios de gamarra, los que hacen calzado, los que hacen ropa, más los pequeños mineros, la población de Puno, etcétera, pueda llegar a los mercados de capital de los Estados Unidos, o si no, no va a poder competir con China. Fernando, respecto a la presencia del capitalismo chino en Perú, en la práctica se está dando desde hace un buen tiempo, pero como tema de debate, como tema de discusión, es prácticamente algo nuevo y es algo que va a tener un mayor peso en el futuro inmediato. Pero ya algunos van tomando partido. Hay quienes están en contra de la inversión china, dicen que no, porque eso viene con un modelo político, que estamos en desacuerdo con eso, y hay quienes están a favor porque dicen que bienvenido el capital, hay que ponerle reglas de juego, y el capital trae empleo y eso va a ser bueno para el país y saquemos las ventajas de esto, ¿no? Tratando de resumir muy a grandes trazos las dos posiciones respecto de esto, ¿no? Pero entonces hay que ponerle reglas de juego. Ahí entran a tallar los organismos reguladores, ¿no? Tiene que haber un cambio ahí. Los reguladores, lamentablemente, la historia nos dice que terminan regulados por los regulados. ¿No? Los regulados hacen sus lobbies, se meten a los reguladores y se convierten en agencias de relaciones públicas de los regulados, ¿no? Y ahí se rompe el equilibrio y ahí esa relación entre Estado y empresa se vuelve perversa y va contra el país, y eso es algo de lo cual se hacen de la vista gorda los empresarios peruanos porque son muy responsables de esto, y creo que hay que decirlo, incluso hay que decirlo dentro de la misma derecha, ¿no? Porque tenemos que pensar en el país en un sistema de libertades más transparente, más limpio, más institucional, que muchas veces no se ha dado en el Perú. ¿Cómo puede darse una mejor regulación, un mejor control del capital chino? La mejor control de cualquier capital, sea el chino o cualquier otro, es la competencia. Lo que estamos hablando al principio es la posibilidad de comparar. Porque como tú muy bien dices, cuando tú tienes un organismo grande con un montón de dinero, ¿no es cierto? Y más dinero y sueldos más altos que aquellos que los tienen que regular, adivina quién va a ganar. Va a ganar el gran dinero, de todas maneras. La forma como yo me acuerdo en un momento dado, cuando nosotros estamos viendo ya en los años 90 cómo se reglamentaba el capitalismo que recién entraba al Perú, del cual hoy día gozamos todavía en parte, el tema era el siguiente, ¿no? Es cuando se privatiza, ¿cómo privatizas? ¿Le das todo un gran espacio a una compañía o se lo das a varios? Entonces, una crítica que yo recibí de tantos neozelandeses cuya economía en los años 90 trepó enormemente, y de los rusos que también veían su fracaso, es que las privatizaciones de los neozelandeses habían sido en pequeños espacios. ¿Cuál era el objetivo? Que si bien los controlaban o los regulaban, lo más importante es asegurarse que eran nacionalidades distintas, compañías distintas, para que entre ellas haya competencia. De esa manera tú podías evitar que el dragón o el águila te trague. Entonces la misma cosa ahora. No hay que permitir de aquí en adelante de que un solo país y una sola empresa capture todo. Por eso es que se habla la palabra que la gente todavía no ha entendido en el Perú, economía social de mercado. La idea de economía social de mercado, que es el modelo alemán, no quiere decir social porque soy un capitalismo con cara social y humana. Quiere decir que donde no funciona el mercado, y ocurre frecuentemente porque hay invenciones nuevas y alguien entra con capacidad monopólica, tiene que entrar el Estado a encontrar las condiciones en las cuales la competencia sea visible. Francia crea Air France, los alemanes que crean la Lufthansa, hacen cosas para que la competencia siga ahí, porque es la única cosa que nos permite determinar el precio que se requiere. Y en ese sentido, por lo tanto, para mí, que es lo que yo he pedido, aclarar
si la presidenta Boluarte sigue creyendo en el programa de Perú Libre y si la gente que está alrededor de ella cree o no en Estado a Estado y cree o no, como Chile, de que hay que estatizar el litio, es sumamente importante porque el meollo del asunto no es tanto si los chinos en casa son más autoritarios o menos autoritarios. Para nosotros lo que importa es que siempre compitan, porque es la única manera que vamos a saber cómo medirlos. ¿Qué le dirías, Hernando, a los empresarios peruanos, a las empresas peruanas? Que, bueno, muchos, si hay tanta importación y tanta exportación con China, quiere decir que eso pasa por muchas empresas, por muchos empresarios que están comprando, vendiendo, haciendo negocios y por toda una serie de cadenas productivas, ¿no? ¿Qué mensaje le darías en relación a China? Bueno, la primera cosa es que a mí me parece muy bien el comercio con chino. Porque si he hablado a favor de la competencia, ¿cómo voy a desmerecer la competencia china y decir que la Suiza es buena pero la China es mala? Mire, cuando se trata de dinero, cuando se trata de economía, ¿no es cierto? El dinero no huele. La gente va, eso es lo que dice el capitalismo, a donde están las mejores fuentes de ingresos para sus ciudadanos, los pobres y los ricos por igual. A mí me parece muy bien lo de los chinos. El problema está cuando se refiere eso a recursos naturales, a recursos que son políticos y al hecho de que el águila, que acabamos de ver ahí, recién se está despertando. Yo creo que, habiendo, como tú me has dicho, ¿qué le diría yo a los Estados Unidos? Es que hay una cosa que ellos tienen que los chinos no tienen, que los mercados de capital estadounidenses aceptan títulos formales e informales, o si no, nos explica las minas que ya tenemos con americanos y europeos en sus mercados liberales, pero no suficiente. Que hagan lo necesario para que todas esas poblaciones en Apurímac, en Puno, y incluye ahí La Rinconada, Ananea, las minas, los pequeños mineros de Arequipa, puedan entrar a su mercado de capitales directamente. De esa manera, los americanos van a poder hacerle una competencia a los chinos y todo el mundo se va a mejorar y de repente, inclusive, si los chinos ven como el acceso a mercados de capitales abiertos, que no es su caso, hay 160.000 revueltas en China cada año según los chinos mismos. Si hacen eso, podemos inclusive no solamente poder comparar mejor en el Perú, sino lograr que el capitalismo chino sea más democrático, porque algo le vamos a enseñar de cómo respetar a una población que, a diferencia de la China, es decir, la nuestra, ha gozado de libertades. Tú te paseas por el Perú y hablas a un empresario informal, tiene su propia opinión, te dice lo que le parece, va por su lado. Tú vas a China, no es así, todavía son colectivistas. Ergo, nosotros podemos tener una influencia positiva en esto. Entonces, para regresar a tu pregunta, yo no tengo ningún problema con empresarios viendo con China, por ahí no va la cosa. La idea es acoger el despertar americano, traer más capital occidental, a popularizarlo, cosa que no ha sabido hacer nuestro empresariado, meternos con mercados de capitales extranjeros y crear un capitalismo sano en el Perú. Fernando, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por ilustrarnos con el tema de la expansión del capitalismo chino en el Perú. Muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación.